1984, por George Orwell, parte 49. Y se ponía a emplear palabras de neolengua. La joven se aburría espantosamente, además de hacerse un lío, y se disculpaba diciendo que nunca se había fijado en esas cosas. Si se sabía que todo ello era un absoluto camelo, ¿para qué preocuparse? Lo único que a ella le interesaba era saber cuándo tenía que vitorear y cuándo le correspondía abuchear. Si Winston persistía en hablar de tales temas, Julia se quedaba dormida del modo más desconcertante. Era una de esas personas que pueden dormirse en cualquier momento y en las posturas más increíbles. Hablándole, comprendía Winston que fácil era presentar toda la apariencia de la ortodoxia sin tener idea de qué significaba realmente lo ortodoxo. En cierto modo, la visión del mundo inventada por el partido se imponía con excelente éxito a la gente incapaz de comprenderla. Hacía aceptar las violaciones más flagrantes de la realidad, porque nadie comprendía del todo la enormidad de lo que se les exigía, ni se interesaba lo suficiente por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente sanos y fieles. Sencillamente se lo tragaban todo. Y lo que se tragaban no les sentaba mal, porque no les dejaba residuos, lo mismo que un grano de trigo puede pasar, sin ser digerido y sin hacerle daño, por el cuerpecito de un pájaro. Capítulo 6. Por fin había ocurrido. Había llegado el esperado mensaje. Le parecía a Winston que toda su vida había esperado que esto sucediera. Iba por el largo pasillo del ministerio y casi había llegado al sitio donde Julia le deslizó aquel día en la mano su declaración. La persona, quien quiera que fuese, tosió ligeramente, sin duda como preludio para hablar. Winston se detuvo en seco y volvió la cara. Era O'Brien. Por fin se hallaban cara a cara, y el único impulso que sentía Winston era emprender la huida. El corazón le latía a toda velocidad. No habría podido hablar en ese momento. Sin embargo, O'Brien, poniéndole amistosamente una mano en el hombro, siguió andando junto a él. Empezó a hablar con su característica cortesía, seria y suave, que le diferenciaba de la mayor parte de los miembros del partido interior. He estado esperando una oportunidad de hablar contigo, le dijo. Estuve leyendo uno de tus artículos en neolengua, publicado en el Times. Tengo entendido que te interesa desde un punto de vista erudito la neolengua. Winston había recobrado ánimos, aunque solo en parte. No muy erudito, dijo. Soy solo un aficionado. No es mi especialidad. Nunca he tenido que ocuparme de la estructura interna del idioma. Pero lo escribes con mucha elegancia, dijo O'Brien. Y esta no es solo una opinión mía. Estuve hablando recientemente con un amigo tuyo que es una especialista en cuestiones idiomáticas. He olvidado su nombre ahora mismo, que lo tenía en la punta de la lengua. Winston sintió un escalofrío. O'Brien no podía referirse más que a Sime, pero Sime no solo estaba muerto, sino que había sido abolido. Era una no persona.
Cualquier referencia identificable a aquel vaporizado habría resultado mortalmente peligrosa. De manera que la alusión que acababa de hacer O'Brien debía de significar una señal secreta. Al compartir con él este pequeño acto de criminal, se había convertido los dos en cómplices. Continuaron recorriendo lentamente el corredor hasta que O'Brien se detuvo. Con la tranquilizadora amabilidad que él infundía siempre a sus gestos, aseguró bien sus gafas sobre la nariz y prosiguió. Lo que quise decir fue que noté en tu artículo que habías empleado dos palabras ya anticuadas. En realidad, hace muy poco tiempo que se han quedado anticuadas. ¿Has visto la 10ª edición del Diccionario de Neolengua? No, dijo Winston. No creía que estuviese ya publicado. Nosotros seguimos usando la 9ª edición del Departamento de Registro. Bueno, la 10ª edición tardará varios meses en aparecer, pero ya han circulado algunos ejemplares en prueba. Yo tengo uno. Quizá te interese verlo. ¿No? Muchísimo, dijo Winston, comprendiendo inmediatamente la intención del otro. Algunas de las modificaciones introducidas son muy ingeniosas. Creo que te sorprenderá la reducción del número de verbos. Vamos a ver. Será mejor que te mande un mensajero con el diccionario. Pero temo no acordarme. Siempre me pasa igual. Quizás puedas recogerlo en mi piso, a una hora que te convenga. Espera, voy a darte mi dirección. Se hallaban frente a una telepantalla. Como distraído, O'Brien se puso maquinalmente en los bolsillos y por fin sacó una pequeña agenda forrada en cuero y un lápiz tinta morado. Colocándose respecto a la telepantalla de manera que el observador pudiera leer bien lo que escribía, apuntó la dirección, arrancó la hoja y se la dio a Winston. Suelo estar en casa por las tardes, dijo. Si no, mi criado te dará el diccionario. Ya se había marchado, dejando a Winston con el papel en la mano. Esta vez no había necesidad de ocultar nada. Sin embargo, grabó en la memoria las palabras escritas y horas después tiró el papel en el agujero de la memoria, junto con otros. No habían hablado más de 2 minutos. Aquel breve episodio solo podía tener un significado. Era una manera de que Winston pudiera saber la dirección de O'Brien. Aquel recurso era necesario porque, a no ser directamente, nadie podía saber dónde vivía otra persona. No había guías de dirección. Si quieres verme, ya sabes dónde estoy. Era, en resumen, lo que O'Brien le había estado diciendo. Quizás se encontrara en el diccionario algún mensaje. De todos modos, lo cierto era que la conspiración con que él soñaba existía efectivamente y que había entrado ya en contacto con ella. Winston sabía que más pronto o más tarde obedecería la indicación de O'Brien. Quizás al día siguiente, quizás al cabo de mucho tiempo, no estaba seguro. Lo que sucedía era solo la puesta en marcha de un proceso que había empezado a incubarse varios años antes. El primer paso consistió en un pensamiento involuntario y secreto. El segundo fue el acto de abrir el diario. Aquello había pasado de los pensamientos a las palabras y ahora de las palabras a la acción. El último paso tendría lugar en el ministerio del amor. Pero Winston ya lo había aceptado. El final de aquel asunto estaba implícito en su comienzo. De todos modos, asustaba un poco, o con más exactitud, era un